Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila. Hoy hemos tenido la bendición de leer una porción semanal que se titula Shoftim, y habla justamente al respecto de lo que vendría a ser la impartición de la justicia a través de ciertos personajes que serían designados con el objetivo de poder legislar la relación entre nuestro pueblo. Hoy es el día 6 de Elul del año 5768, conforme al calendario secular, 6 de septiembre del año 2008. Hemos tenido la bendición de leer la porción de Devarim, capítulo 16, versículo 18 a 21:9. La perashá de esta semana entonces se titula Shoftim, que traducido literalmente significaría algo así como jueces. En la perashá Shoftim comienza con el mandato del Eterno para asignar jueces, y al español pudieran ser algo así como alguaciles, shotrim. Y en el primer párrafo encontramos el fundamento del valor judío, tzedek tzedek tirdov, que significaría justicia, justicia buscarás. Y desde luego las formas que regirían para que esta justicia fuera perseguida. Cuando nosotros pudiéramos considerar cómo es que nuestra vida se rige, yo espero que ustedes tengan una respuesta muy fácil. Esto es, si yo les preguntara a ustedes cómo se rige en su vida, debería de ser una respuesta muy sencilla, ¿o no? ¿En qué base? ¿Cuál es la base para regir su vida, amados? Pues definitivamente que los preceptos que están incluidos en las Sagradas Escrituras. Pero si saliéramos a la calle y preguntáramos a las personas, platícame un poquito al respecto de tus preceptos, dime 10 de los mandamientos que se encuentren en tu religión, muy probablemente inclusive trastocarían la verdad escritural. ¿Por qué? Porque uno dice un mandamiento, el cuarto dice guardará Shabbat, y otras religiones enseñan que guardará las fiestas, ¿no? Hablando de infinidad de fiestas que ellos celebran como si fuera un mandato del Eterno. Y así mismo, entonces, difícilmente la gente, creo yo, que llegaría a 10 mandamientos. Es más, yo sé que aquí hay gente que ya tiene tiempo con nosotros, tanto como aquellos que tienen poco tiempo, tanto en Cuernavaca como en México. ¿Verdad? Hay muchísimos hoy en día aquí presentes en Cuernavaca y en México también, lo sé. Yo creo que más de 10 personas en cada una de las sinagogas fácilmente tendremos de personas con poco tiempo. Y les preguntaría a todos, ¿creen que podrían citar cuando menos 10 mandamientos? Todos. Esperemos que sí. ¿Por qué esperemos que sí? Porque si no, de otra forma, nuestra vida definitivamente no estaría delimitada por la voluntad del Eterno. En esta perashá aparecen 41 preceptos, 41 mandamientos. Entonces, imagínense, tan solo en esta porción podríamos hoy salir de la sinagoga y si prestamos atención, 41 mandamientos están registrados en esta porción de Shoftim, de los cuales son 14 mandamientos positivos y 27 mandamientos negativos. Esto es, 14 mandamientos tasé, de hacer, y 27 mandamientos de lo tasé. De tal manera que con esta sola lectura de la porción semanal, amados, ya no deberíamos tan solo decir 10, ni 15, ni 20, ni 30. Llegaríamos el día de hoy, bendito el Eterno, hasta un número de 41 preceptos. Entonces encontramos infinidad de situaciones que el Eterno nos da a nosotros como una herencia, amados, como una herencia. Yo creo que una de las grandes problemáticas en las relaciones interpersonales tiene mucho que ver con la falta de establecimiento de normas o de reglas que muchas veces se dan en las relaciones. Esto es, la esposa está esperando X comportamiento del marido, el marido está esperando X comportamiento de la esposa, los padres están esperando X comportamiento de los hijos, y muchas veces como padres nos enojamos y le decimos, ¿por qué hiciste? Y el hijo se voltea y te pregunta, o te dice, o te responde, es que nunca me dijiste. ¿Es verdad? Y en el matrimonio lo mismo sucede. En el momento en el cual el hombre se enoja y la mujer no sabe ni por qué se enojó,
y tal vez fue porque saludó a un vecino y a la mujer le pareció cortés haberlo saludado, y en el momento en el cual el varón apreció ese saludo, explotó, y entonces ya no se supo con exactitud en una relación de dos por qué ocurrió esto. Ahora, amados, en esta relación que nosotros tenemos con el Eterno, Él es contra miles, millones de personas que nos relacionamos con Él, y espero que tengamos una relación lo suficientemente sólida como para poder aterrizarla en nuestra vida y en el día a día. Y espero el día de hoy, aquellos que tal vez no lo tengan tan claro como hoy en día lo estoy compartiendo en este preámbulo, que cuando salgamos tengamos una forma muy fácil de poder aterrizar las Sagradas Escrituras. Así que en esta perashá encontramos las prohibiciones al respecto de la idolatría, prácticas cananitas, de tal manera que cualquier persona que fuera encontrada culpable de idolatría sería apedreado, lapidado hasta la muerte. Entonces se les prohíbe la adoración a diversos dioses, entre ellos los astros, adorar a los astros, al sol, a la luna, y desde luego a todo lo que sería la constelación de los signos zodiacales, ¿verdad? De tal manera que esta acusación tendría que mediar a través de dos testigos para efecto de que pueda ser considerado por los jueces y entonces determinar que la persona tendría que ser apedreada. ¿Cuáles son las abominaciones? Y ya tratando de aterrizar esta situación, leamos por favor el libro de Devarim, capítulo 18, verso 9, y dice: cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Espero que nadie de los que estemos aquí lo hayamos hecho. Pero por el contexto en el cual vivimos, muy probablemente ni siquiera sepamos a qué se refiere. Y dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para el Eterno cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables, dice ahí, al Eterno, tu Elohim, expulsa de estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante del Eterno, tu Elohim, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido el Eterno, Adoneino, nuestro Señor, esto. Así es que si les parece bien, comencemos con el objetivo de que cuando salgamos tengamos un marco que delimite un poquito más nuestras acciones y que sepamos en una relación que tenemos con el Eterno qué cosas le agradan y qué cosas no. La tierra que el Eterno había prometido a nuestros padres estaba contaminada por el pecado y las abominaciones que cometían aquellas naciones, según nos cuenta la Torá, la mal llamada ley, y que correctamente traducido al español sería instrucción. Y por esto el Eterno había mandado destruir a esas naciones, de lo cual, tristemente, muchas de ellas no fueron destruidas y por lo tanto a la postre nuestro pueblo cayó en idolatría. Así es que, de acuerdo a la porción que hemos leído al libro de Devarim, capítulo 18, verso 9, hemos citado algunas prácticas incorrectas, ¿verdad? ¿Y por qué el Eterno nos las enlista? Dice más adelante en el capítulo 20, verso 18, para que no se enseñen a imitar todas esas abominaciones que ellos hacían en honor de sus dioses. ¿Por qué? Porque pecarían contra Ribono Shel Olam, contra el creador de todo lo que nosotros vemos. ¿Qué prácticas? En primer lugar hemos dicho el pasar a su hijo o a su hija por fuego. Esta era una práctica asociada directamente con la idolatría y según algunos comentaristas dicen que consistía en pasar a los hijos a través o en medio de dos antorchas de fuego, y todo esto con el objetivo de encontrar un ofrecimiento de los hijos hacia sus ídolos. Y otros dicen que esta práctica muy probablemente tendría que ver con tener un círculo o un pasillo de fuego y la gente que pudiera estar pasando sobre de ello. Ahora, no lo confundamos con prácticas hoy en día que también se dan en otras culturas, en las cuales la gente pasa por brasas de fuego. Y aquí la ciencia ha ayudado un tanto a tratar de explicar qué es lo que ocurre. Esto es, yo me estoy remitiendo a la práctica escritural asociada
con un ofrecimiento de la hija o del hijo hacia un ídolo a través de pasarlo por fuego, cualquiera que sean las formas. Aunque hoy en día, en prácticas místicas de diversas costumbres religiosas o de creencias, ponen un pasillo, y no sé si ustedes lo han visto en la televisión, en la cual pasa la gente caminando. Y hoy en día la ciencia enseña que la forma que tiene, o mejor dicho, la composición de la piel en la planta del pie, como es tan breve su tacto contra lo que vendrían a ser esas brasas de fuego, como es tan breve, en estricto sentido no da como para que se queme. Entonces mucha gente dice, está aparentemente en un trance y pasa por unas brasas de fuego, y la ciencia enseña que eso es posible hacerlo todos, y no relacionándolo con algo místico, sino porque la planta del pie aguanta un breve momento en el cual es puesta sobre brasas de fuego. Dejando de lado esta explicación que les estoy hablando yo de algo contemporáneo, quisiera que entendiéramos que este es un mandamiento, no hacerlo. Ahora, como hoy en día no es algo práctico, pues tal vez pudiera, o algo usado por las naciones, al menos aquí en el occidente, tal vez para nosotros no resulta algo familiar. Pero por favor ya aprendamos que eso no lo debemos de hacer. Y esto se encuentra tipificado en una compilación que se han hecho al respecto de los mitzvot. Esto es, hay varios rabinos que han hecho el esfuerzo de hacer una compilación de los mitzvot, de los mandamientos. Y por ejemplo, en el libro de los mitzvot hay un código de leyes de la Torá, y uno fue compilado por Rabbi Moshe Ben Jacob de Kutz, en el cual considerado Baal a Tosafot trata de hacer un comentario al respecto de los mandamientos y divide este libro que él hace, en el cual clasifica los mandamientos, y los divide en mandamientos de hacer y mandamientos de no hacer. Esto es importante que lo conozcan aquellos que no están tan familiarizados con lo que vendría a ser la Torah. Y en estricto sentido, la Torah empieza a tener una subdivisión, y una de las subdivisiones más elementales es dividir a la Torah a través de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. ¿Qué mandamientos hay de hacer? Guardar el Shabbat, guardar las fiestas. ¿Qué mandamientos hay de no hacer? No mentir, no codiciar. Y todos aquellos que comiencen con no hacer, entonces estarían clasificados en este grupo. Ahora, otro de los famosos rabinos que hizo un compendio también relacionado con los mandamientos fue Maimónides, o también conocido como Rambam, en el cual tiene un libro que se le conoce como el Sefer HaMitzvot, también el libro de los mandamientos, y entonces enumera los 613 mandamientos, explicando cada uno de ellos y a qué categoría pertenece. Y también este trabajo lo divide en mandamientos negativos y en mandamientos positivos, y es compilado en este libro. Y existen otras compilaciones de otros rabinos, como Rabí Menachem ben Shelomo en Francia, o Rabí Asher ben Yehiel en Alemania, en el cual hacen un esfuerzo de tratar de compilar y de clasificar los mandamientos que están tanto en lo que vendría a ser la tradición oral de nuestro pueblo, como en lo que vendrían a ser los mandamientos de la Torá, con el objetivo de que nosotros aprendamos de ellos. De tal manera que cuando yo leo en las Sagradas Escrituras que no debo de pasar a mis hijos ofreciéndolos a ídolos, a mi hijo o a mi hija por fuego, este mandamiento se encuentra no en esta perashá, me refiero en la clasificación, sino se encuentra en la perashá titulada Tzaf, que ya leímos en este año y que corresponde al libro de Levítico capítulo 18. Tzaf. Y esta mitzvah corresponde en orden cronológico de aparición, es la mitzvah número 208. Y conforme a la clasificación de mandamientos positivos y mandamientos negativos, correspondería al mandamiento número 117 negativo. Es bastante probable que el próximo año todas las perashot que comparta estén enfocadas justamente en enseñar mandamientos nada más, porque va a ser muy importante retomar esta situación. Entonces, esta práctica de pasar idolátricamente al hijo o a la hija por fuego, entonces es la mitzvah número 208 y en su sentido negativo la 117. Vayamos al siguiente aspecto. Dice ahí que también nosotros, que no haya en medio de nosotros quien practique adivinación. En otra traducción hebrea no dice nada más adivinación. No sé si prestaron atención, pero cuando estábamos leyendo en esta traducción, que es la Torat Emet, decía adivinación con varas. No sé si prestaron atención a ello.
En estricto sentido, esta segunda prohibición que encontramos en esta porción nada más, dice que la gente que practica adivinación, y algunas traducciones, como les he dicho, adivinación con varas, se refiere, según el diccionario, a predecir lo futuro o descubrir lo oculto, pero particularmente por medio de agüeros o de sortilegios que tienen que ver con emplear objetos o cosas o piedras, o en este caso, como algunas traducciones lo hicieron, con varas, con el objetivo de encontrar una predicción al respecto de lo que vendrá. Entonces dice que las naciones en las cuales estaban asentadas en la tierra, que a la postre sería Eretz Israel, ellos estaban acostumbrados a regir su vida a través de ello, practicar la adivinación y con el objetivo de encontrar lo que les depararía su futuro, pero a través de objetos, de cosas, de sortilegios, de agüeros. Esta corresponde a esta perashá, este mandamiento de lótase, de no hacer. Y es la misma número 510, y en el orden de las misbot negativas es la número 300. Si el día de mañana le preguntaran cuál es el mandamiento negativo número 300, no practicar adivinación. Otra práctica de los pueblos dice ahí, ni agorero en unas traducciones, y en la traducción, por ejemplo, en la de Moisés Katznelson dice, ni calcule tiempos propicios, o en algunas otras traducciones dicen brujería. ¿Qué es la brujería? Según el diccionario, es aquello que predice males o desdichas, ¿sí? Es la predicción de males o desdichas. Esto es cuando una persona va con un brujo. ¿Y para qué es? Es para que le diga en qué condiciones se encuentra. Hagamos una separación. Esto es, la práctica de adivinación, estamos hablando de una predicción hacia el futuro con cosas. Y aquí lo que es la brujería, o en este caso la palabra agorero, sería un individuo, una mujer, un hombre que le va a predecir los males y las desdichas, ¿sí? De tal manera que se dice que generalmente un agorero lo que va a darle a las personas como resultado especialmente es algo en un sentido pesimista. En el hebreo la palabra es meonen, que quiere decir algo así como el que sostiene los ojos. De tal manera que muchas gentes cuando de repente voltean a ver y ponen una mirada de águila, tratando de descubrir lo que hay detrás del alma de la persona, según cuentan algunas prácticas místicas, entonces correspondería justamente a no ir o no practicar el asistir con alguna persona que vaya a predecir los males y las desdichas. Esto es, muchas veces la gente toma una revista y se va hasta la parte de atrás. Yo sé que no saben qué les estoy hablando, a la mayoría de los que están aquí hoy presentes allá en la Ciudad de México, pero mucha gente, como ustedes no lo saben, se los voy a explicar. Mucha gente tiene una revista y ya saben qué tipos de revistas, de repente voltean las páginas y generalmente se van hasta atrás. Y se me están quedando viendo así como que no saben qué es lo que digo y qué bueno, bendito el Eterno. Entonces se van hasta atrás y de repente se empiezan a encontrar unos simbolitos y que dicen algo así como Acuario y Piscis y ya cuando llegan hasta esa parte empiezan a decir, el día de hoy es un día, o este mes para ti es un mes peligroso. No hagas inversiones. Y en el momento en el cual tú dices, ya ves, aquí lo dice, y te volteas, viejo, no vayas a comprar el coche que querías. Bien, amados, esto que parece efectivamente de risa, estamos hablando de situaciones que predicen males o desdichas, y el escuchar ese tipo de situaciones es algo abominable por parte del Eterno. Otra práctica dice ahí, ni sortílego. La palabra sortílego en algunas otras traducciones dicen presagios. Ojo, todo se parece, pero estoy tratando de separar, ¿correcto? Son muchas palabras que tal vez en su lectura rápida nada más las asocien con idolatría, pero ahorita estoy tratando de explicar cada una de ellas. Entonces, sortílego es aquella persona que adivina o pronostica algo por medio de suertes supersticiosas. Ojo, es alguien quien adivina o pronostica algo por medio de suertes supersticiosas. Hay por ahí algunas frases, como por poner un ejemplo, dice, si un animal X se te cruzó en el camino, no hagas X cosa. Si vas a pasar por debajo de una escalera, todas esas cuestiones que tienen que ver con cuestiones supersticiosas. Esto es, por favor, no, ya no voy a poder yo salir el día de hoy.
contigo al cine y le preguntan ¿por qué? Es que me pasaron la sal de mano a mano. Todas las cuestiones que tengan que ver con superstición para regir nuestra vida están prohibidas. Y tengo que hacer la aclaración que nuestro pueblo, sobre todo en el pueblo observante, tristemente hay muchas prácticas supersticiosas. Ahora me platicaba mi hermana, mi cuñado, estando allá en Canadá, un judío les iba a pasar su departamento, pone el letrero del departamento de que se renta, ellos negocian con él, pero como era una cantidad importante, debió demorar varias semanas para cerrarse el trato. Y entonces, cuando ya cierran el trato, le pregunta a mi cuñado a este varón, y le dice, Jaime, ¿pero por qué? ¿Por qué seguiste manteniendo el letrero de se renta? Y él le responde, es que si lo quitaba, nuestra negociación se iba a caer. Y esto es algo que es común encontrarlo en nuestro pueblo, sobre todo en el pueblo tradicional. Entonces, situaciones que tienen que ver con prácticas supersticiosas, amados, la Escritura dice, ni sortílego o presagios, según otra traducción. Y esta corresponde a la mitzvah número 249, pero no de esta perashá, sino en la perashá Kedoshim. Y conforme al orden de los mandamientos negativos a la 149. ¿Sí les dije la anterior a qué pertenecía? Lo que vendría a ser el agorero, o el calcular tiempos propicios o brujería, correspondía a la mitzvah de esa perashá 511, el número 511, y la negativa era 301. Y esta en la cual yo estaba explicando es la mitzvah 249 conforme al orden de aparición, y negativo el número 149. Sigamos. Otra práctica dice, ni hechicero. Uy, pues ya dijimos agorero, adivino o brujo, ahora hechicero. ¿Qué diferencia hay de esta? Según el diccionario, la palabra hechicería corresponde a ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas igualmente supersticiosas. Otra vez, ahora ya no nada más voy a regir mi vida por prácticas supersticiosas, sino ahora voy a ejercer un maleficio sobre alguien. ¿Me expliqué? Recientemente escuchaba yo el caso de una mujer que trabajando para gobierno, de repente entra en una etapa de depresión muy severa. Y lo peor de todo es que esa depresión, entre otros síntomas que estaba experimentando, ella estaba dejando de entender las cosas en el trabajo. No tenía mente ni siquiera para ver la televisión porque la tenía tanta confusión. Y cuando en el momento en que toma el teléfono y ella ya habiendo salido de ese trabajo y conversa con las que anteriormente eran sus compañeras, resultó que todos los que trabajaban en ese departamento en gobierno estaban bajo las mismas circunstancias. ¿Por qué? Dice la Escritura que no debemos de practicar hechicería, esto es, ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas. Y esta no está legislada, o mejor dicho, no está tipificada en esta perashá, no obstante se nombra, sino se encuentra en la perashá Mishpatim, y corresponde a la mitzvah número 62. Y conforme al orden negativo, la 32. ¿Correcto? Pero esta mitzvah, la 62, o en el orden negativo, la 32, alude a no dejar con vida a los hechiceros. ¿Correcto? Ahí se encuentra entonces clasificada. Otra práctica vendría a ser, según la lectura, en algunas versiones, ni encantador. Tampoco debemos de acudir a encantadores. En otras traducciones dicen adivinación. ¿Y a qué se refiere esta palabra de encantador? Básicamente es el sometimiento de cosas o de animales con el objetivo de encontrar una respuesta a preguntas. Ustedes recuerdan que muchas veces en la televisión se encuentran a hombres en donde, en la India, por poner un ejemplo, en donde están por ahí las serpientes y de repente dicen, están los encantadores, ¿verdad? Pues bien, esta práctica alude no nada más a encantar a la bestia o a las cosas, sino sobre todo a encontrar una respuesta a través de ello. De tal manera que si se encontraran que una vecina, un amigo, una persona les cuente que hay una persona que a través de animales, de encantarlos, encuentran respuesta para algo en su vida, esto es algo abominable delante del Eterno. Y
Los comentaristas en su mayoría dicen que esta práctica de encantación sobre todo estaba asociada a encantar serpientes y a encantar escorpiones con el objetivo de encontrar una respuesta. O los pajaritos, sí, que lo hacen mucho, ¿no? El número de mitzvah es el número 512 y es la mitzvah negativa 302. Entonces, mitzvah 512 y en el orden de Lota C es la 302. Otra práctica que tampoco deberíamos nosotros de hacer es ni adivino, dice en unas traducciones, en otras traducciones dicen, tampoco deberíamos de acudir a mediums. ¿Quién es mediums? ¿Una persona partida en la mitad? No. En el hebreo es la palabra ob, O-I-V, ob. Y según los comentaristas judíos, es una persona que invocaba a los muertos y hacía que hablaran mediante sus axilas. Miriam se me queda viendo así como diciendo, Rabiso, eso, todo lo anterior me lo han platicado, pero esto nunca lo he escuchado. Ese es el comentario hebreo. Dice que eran invocaciones a muertos que hacían que hablar mediante sus axilas y eran una especie, y me refiero a axilas entre otras cosas. Ustedes saben que hay prácticas religiosas como los espiritistas que también tienen esta clase de invocaciones y que eran actos entre ilusionismo y ventriloquía, ¿correcto? Según el diccionario, la palabra adivino es una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales, que le permite actuar de mediadora en la consecuencia de fenómenos parapsicológicos. Otra vez, es una persona dotada de facultades paranormales que le permite actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o de hipotéticas comunicaciones con los espíritus. Así es que si cualquier persona está acudiendo a un lugar en el cual hay una persona que se dedica a fungir como mediadora entre los espíritus y, y las personas vivas, desde luego que esto es una práctica no aceptada por las Sagradas Escrituras. Número de mitzvah 513. En el orden negativo, la 303. Y corresponde a esta misma perashá. 2 prácticas más. Dice ahí, ni mago. En unas traducciones, en otras dicen oráculos. En el hebreo, idoní. Según los comentaristas hebreos, el oficiante era una persona que oficiaba y se ponía en la boca un hueso de un animal llamado yedúa. Y a través del encantamiento del hueso, al ponérselo en la boca, respondían las preguntas que él les formulaba. Muy probablemente, si en lugar de estar aquí nosotros, si estuvieran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, muchas de ellas muy fácilmente se le asociarían con situaciones, porque en el México de hace 1 o 2 generaciones, este tipo de situaciones era también prácticas tristemente de esta nación. Esta persona entonces que se ponía un hueso y que trataba de a través de este encantamiento responder a las preguntas, según el diccionario, el mago es un arte o ciencia oculta que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables, esto es, con resultados contrarios a las leyes naturales, o la que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales, ¿correcto? Pero esto no lo quiero asociar con magos que muchas veces ustedes ven en la televisión, sino sobre todo ya les he explicado el comentario hebreo. La mitzvah es el número 514 y en el orden negativo es la mitzvah 304. La penúltima práctica que el día de hoy estamos aprendiendo que no deberíamos de hacer es quien consulte a los muertos. Es la mitzvah 515 y en el orden negativo la 305 y corresponde a esta perashá. ¿Y a qué se refiere? Justamente y literalmente a lo que dice, consultar a los muertos. Y una de las prácticas que también se hace es que se tiene una calavera en algunas prácticas y a la calavera misma se le preguntaba. Ustedes saben que muchas veces cuando pasan o películas o programas ven a las personas que se dedican a la brujería y la hechicería a hacer agoreros, a hacer sortílegos y entonces aparece ahí en el fondo o en una esquina una calavera. Pues bien, esto es justamente una mitzvah Lota C, la número 305 y en el orden cronológico la 515.
Entonces, los pasuquim anteriores citan algunas de las abominaciones que eran practicadas por aquellas naciones. Y estas naciones, como dice las Sagradas Escrituras, estaban entregadas a la idolatría, ¿verdad? Y por cuanto estaban todas ellas relacionadas con la idolatría, con el saber qué es lo que iba a ocurrir, ustedes saben que más adelante dice el Eterno que nos daría entonces a profetas con el objetivo de que dijéramos las palabras del mismo Eterno. Esto es, en lugar de buscar a personas que, contrario al buscar la voluntad del Eterno, buscan a los ídolos o a las artes místicas con el objetivo de encontrar una respuesta, el Eterno nos dice que Él iba a poner en medio de nuestro pueblo a gentes que pudiera estarnos dando una respuesta al respecto de inquietudes o de preguntas, y se refiere a los Neviim, a los profetas. Ahora, hay algo que es interesante, porque ahí mismo dice lo siguiente: guarden pues, Levítico 18:26, guarden pues ustedes mis estatutos, mis hukim, mis ordenanzas, mis mishpatim, mis juicios literalmente. Dice, y no hagan ninguna de estas abominaciones. Fíjense bien, no hagan ninguna de estas abominaciones. Al español le llama abominaciones. Ni el natural, esto es, ni la gente que nació con padres judíos y que desde chico se instruyó en el judaísmo, en nuestro pueblo en Israel, dice, ni el natural, dice, ni el extranjero, esto es el ger toshav, que vendría a ser el converso, la persona que dentro de las naciones viene a reconocer a el Eterno, al Elohim de Israel, y pacta, ¿verdad? Y alcanza, tal cual nosotros lo conocemos, una redención, y qué precioso conocer a Mashiach Yeshua. De tal manera que cuando la Escritura dice que no debemos de hacer ninguna de estas abominaciones, en el hebreo es la palabra toeva. Toeva, que se traduce como abominaciones, cosa abominable. Y el diccionario dice que la palabra abominar es algo condenable. ¿Qué quiere decir? Que ya de suyo la persona que está practicando eso ya conlleva una sentencia. Que aunque la persona lo juzgue o no lo juzgue, el Eterno ya estableció una sentencia. Y la sentencia para los idólatras, ¿cuál es? La muerte. Y muchas veces la gente está enjuta, está sufriendo en vida, y muy probablemente porque sus prácticas de vida tuvieron que ver con este tipo de situaciones. Entonces, si bien es importante conocer que todo esto para el Eterno es abominable, es importante recalcar que es para el judío de nacimiento, como para aquel judío que ha venido a adquirir esa ciudadanía a través de pactar con Adonai Tsebaot. Por ello es que es importante que identifiquemos Jukim, estatutos, Mishpatim, juicios que ya están puestos por las Sagradas Escrituras. Cual sea que sea el caso de cada uno de nosotros en nuestra vida, entonces, al lugar a donde fuéramos, no necesariamente hacer lo que vemos. ¿Verdad? ¿Y por qué deberíamos de guardarnos de estas abominaciones? Esa sería una pregunta muy interesante. ¿Por qué guardarnos de las abominaciones? Entre otros aspectos, Levítico 18:27 dice, porque los habitantes de la tierra que les antecedieron hicieron todas estas abominaciones, y dice, y la tierra fue contaminada. ¿Qué quiere decir, amados? Que los lugares físicos pueden tener una influencia espiritual sobre de ellos, de tal manera que las prácticas que yo estoy aludiendo pueden provocar que un lugar tenga una contaminación de índole espiritual. Y basta ver a un bebé, a un niño, cuando lo llevamos a un lugar y de repente se pone a llorar y la mamá se pregunta ¿por qué? Muy probablemente es porque el lugar en donde está es un lugar influenciado espiritualmente. Y la Escritura dice, no haga las abominaciones. Y yo le pregunto al Eterno, ¿por qué? Porque los lugares se pueden contaminar. Ahora, mucha gente dice, es que yo voy a ver a mi tía y yo no practico nada de lo que ella hace, pero a ella le gusta destazar a las gallinas y de hacer limpias y hacer esto y hacer lo otro. ¿Y ustedes creen que no existe en el lugar en el cual la gente practica este tipo de situaciones contaminación? Espero que les haya quedado lo suficientemente claro, amados allá en México, esto que estoy yo leyendo. Ahora, ¿por qué? Porque está hablando de que la tierra era contaminada, y no nada más eso, sino llega hasta el grado de nuestra misma casa.
Devarim 7:26. Y no debes meter, dice la Escritura, en tu casa una cosa abominable, pues te harías maldición como ella. Dice, la tendrás como cosa horrenda y abominable, porque son maldición. Y mucha gente cuando viaja, y sobre todo cuando tiene un poquito de recursos económicos y viaja y de repente empieza a ser coleccionista de cosas, ¿verdad? Empiezan a coleccionar y que ya vieron un ídolo, ¿verdad? Que se encontraron muy bonito en Yucatán, o un ídolo que encontraron en Egipto, o que lo compraron en un mercado en cosas antiguas y dicen, ay, mira qué bonito, está muy bonito, me lo voy a llevar. Dice la Escritura que ni siquiera las metamos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque hay contaminación. Ahora, entendiendo, amados, que el día de hoy cuando salgamos ya tenemos muchas prácticas que nuestra relación con el Eterno nos las aclara y nos dice muy claramente, no me gustan, nos estamos atendiendo a que si las hacemos, estamos encontrando de tal manera el disgusto del Eterno para nosotros y para nuestra vida. Y para todos aquellos que nuestra responsabilidad de autoridad tengamos. Y por ello hay familias que no progresan. Y por ello hay familias que no, que tienen enfermedades. Por ello hay familias que divorcios. Por ello hay familias que se suicidan. Por ello hay familias, porque muchas de ellas, tristemente, lo que ocurre es que les hace falta conocer al Eterno, para que estas abominaciones de generación en generación sean cortadas en su vida. Para casi terminar, y digo casi terminar, porque me hacen falta exactamente 22 minutos, quisiera darles otros ejemplos de cuestiones abominables, para que salgamos, amados, y no nada más digamos, es que Moshe los hizo ingresar a una tierra y van a poner alguaciles y van a poner jueces, sino ahora vayámonos a casos prácticos, ¿les parece bien? Digo, adicionales a estos, porque muchas veces la gente cuando escucha de esto dice, no, pues es que yo no lo hago. Y ya así como que se voltean riendo, así como que son situaciones que pues están tan lejos. Pero ahora quisiera yo compartirles otras cosas abominables que están muy cerca de nosotros. Porque la palabra del Eterno no la puso para los que están allá afuera, sino para nosotros. Y mucha gente que conoció del Eterno cae en este tipo de prácticas a la postre por alejarse de Él, tristemente, e incluso cae en ellas por la misma ignorancia y no saber que para el Eterno es algo abominable, es algo que ya de suyo tiene un veredicto y un juicio establecido. ¿Les parece bien? Vamos a estos ejemplos. Primero yo quisiera hablarles en materia sexual, amados. Algo que es abominable para el Eterno, dice el libro de Levítico capítulo 18, verso 22, dice, no te echarás varón como con mujer. Es abominación. ¿Qué quiere decir esto? Una práctica sexual de hombre con hombre es algo abominable por el Eterno. ¿Correcto? Abominable. Y en ese sentido les vuelvo a reiterar, en vez de Derek somos muy respetuosos con las personas de estas preferencias, y lo debemos de seguir siendo, amados, y sobre todo para la gente que se ha añadido en medio de nosotros, que tiene familias políticas, etcétera. Amados, seamos respetuosos con la gente, pero para los que estamos dentro, dice las Sagradas Escrituras, que eso es abominación. Conlleva ya de suyo un juicio, un castigo. Otro tipo de abominación, dice el libro de Devarim 23:18. No traerás a la casa del Eterno tu Elohim por ningún voto el salario de una prostituta, ni el salario de un prostituto, porque ambos son abominación al Eterno. Hoy en día, en México, hay unas mafias tremendas de prostitución, de drogas. Existe la mafia cubana, existe la mafia argentina, existe la mafia rusa, existen mafias chinas y mexicanas que están teniendo redes en todo el mundo de prostitución. Y por ello, escuchaba yo en las noticias en esta semana que decían, hicieron una redada en Guadalajara, en lo que hoy en día les conocen como table dance. Y a lo mejor mucha gente dice, nunca pensé escuchar esa palabra en un lugar así. ¿Y por qué? Pues porque estaban tratando de encontrar a mujeres extranjeras en esos sitios. La Escritura es muy clara. Dice que eso es abominación. Abominación. ¿Qué hombre podrá decir, tengo el privilegio de nunca haber caído en una abominación?
ruego al Eterno que todos los varones que conociendo al Eterno o que vengan al conocimiento del Eterno, se hayan librado de una situación así. Y desde luego que esto les sirva para no caer ni sucumbir en las tentaciones, porque es algo que no le agrada al Eterno. Punto. Y es un punto no puesto por mí. Otra abominación también tiene que ver, ahora no nada más sexualmente, sino de género. Devarim 24:4. Devarim 24:4. Es la abominación ante los ojos del Eterno de volver a tomar a la mujer de la cual te has divorciado. Devarim 24:4 dice: el primer marido que la repudió no podrá volverla a tomar por esposa después de haberla hecho a ella impura, pues sería una abominación ante los ojos del Eterno, y tú no debes hacer pecar a la tierra que el Eterno tu Elohim te da por herencia. Así es que si hoy en día están tan de moda divorcios y casamientos, y es tan familiar ya para la gente como nosotros escuchar que se casaron, una vez se divorciaron, después esa se casó con otra, él se casó con otra, ella se casó con otro, y después se vuelven otra vez a ver y se vuelven otra vez a casar. Dice la Escritura que es prohibidísimo, habiendo existido una carta de divorcio, que se vuelvan otra vez a casar. ¿Correcto? Son cuestiones prácticas, ¿no? ¿Y por qué la Escritura desde hace cientos y miles de años las ha especificado así el Eterno? Porque son situaciones que podemos, inclusive nosotros, incurrir. Haz Shalom. Ahora voy a poner otros ejemplos, ahora de prácticas de vida. Nuevamente, vuelvo otra vez a reiterar, nuestra religión en un sentido contemporáneo, que en estricto sentido es una práctica de vida, y es una práctica de vida porque abarca todos los aspectos de nuestra vida. También hay situaciones abominables que el Eterno nos dice, no hagas. Devarim 14:3. Devarim 14:3 dice: no comerás nada que sea abominable, y en el contexto está hablando de todos animales que son prohibidos, el cerdo, el conejo, aún la avestruz es un alimento no permitido para nosotros y es abominable. Así es que por mucho que yo diga, no, es que los marranitos ya los lavan tan bien y los alimentan tan bien, ya no son marranos, ahora son medio marranos. La Escritura dice muy claramente que no comerás nada que sea abominable. No lo comerás, ¿ok? No lo comerás. La lista está muy clara y lo hemos leído precisamente en las últimas Perashot, ¿verdad? Otro que tiene que ver con nuestra práctica de vida, y nuevamente digo práctica de vida porque las religiones que se reúnen en un día diferente a nosotros y que incorrectamente creen que su vida la basan en las Sagradas Escrituras, comen de lo que sea. ¿Qué acaso el Eterno, el Elohim de Israel, será el mismo? Yo me pregunto, ¿será el mismo? Es como decir a la esposa, es que a mi esposa le encanta el mole. Y llegas con la esposa y le dices, oye, ¿de veras te gusta el mole? Y ella diría, no me gusta. ¿Ustedes estarán hablando de la misma esposa? Ok, otro ejemplo de práctica de vida, Devarim 22:5, no usará el hombre ropa de mujer, ni viceversa. Dice el verso 5, no vestirá la mujer traje de hombre, y ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones al Eterno, tu Elohim, cualquiera que esto hace. Cualquiera que esto hace. Así es que por favor, padres de familia, estemos conscientes que eso es algo que no le agrada al Eterno. No le agrada. Ahora, esto parece muy sutil porque muchas veces que ya hay una pulserita, que ya hay un anillito, y la Escritura dice que no se debe de usar. Entonces aprendamos a diferenciarlo, aprendamos a distinguir qué cosas son para cada uno de los géneros, porque lo contrario sería abominable. Y es muy claro, se vuelve una línea ya casi invisible entre unos y otros. Otros ejemplos ahora ya no tienen que ver en materia sexual, ni de comportamientos, mejor dicho, ni de contexto nada más al respecto de comer ni de vestir, sino ahora voy a darles ejemplos al respecto de cómo yo me voy a comportar como individuo. Ahora, ya no lo que como ni lo que visto, ahora cómo me comporto, ¿sale? ¿Quieren escucharlos o ya no? Ya nos vamos. Allá en México, ¿quieren escucharlo o ya nos vamos? Ya con eso es suficiente. El día de hoy ya fueron más que suficientes. 41, sin siquiera conocerlos, ya vámonos mejor a comer. Primer ejemplo, el hacer fraude e injusticia es abominable al Eterno.
Devarim 25:16. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete fraude, ¿qué es realizar fraude? Shimeón. Lo que no le corresponde a través de medios. Shimeón dice que el fraude es quitarle la propiedad que le pertenece a otra persona a través de medios indebidos. Entonces dice que el que comete fraude, ojo, y muchas veces en las herencias familiares esto ocurre. Y es tan sutil que muchas veces la gente dice, es que a mí me corresponde, ¿por qué? Pues porque soy el más grande, o soy el más chico, o soy el que no me casé, o soy el que. Amados, por favor, tengamos mucho cuidado. El fraude se va a ejecutar cuando las reglamentaciones, en ese caso humanas, que están definiendo quiénes son los merecedores de esa herencia, y en el momento en el cual la persona no se somete a eso, sino cree por sus propios indicios, por sus deducciones que le corresponde, muy probablemente podría estar cayendo en fraude. Entonces dice ahí, es una abominación para el eterno tu Elohim. Otra abominación, Proverbios 20:23, las pesas falsas son una abominación al eterno y la balanza de engaño no es algo bueno, ¿verdad? Por ello es que vamos a comprar ahí con Sharet Darón, porque son kilos 100 gramos. Para no equivocarse, porque ustedes saben que en nuestro pueblo existe lo que son los cercos, y para evitar y se ponen los cercos para no transgredir. Entonces, Sharet Darón ha tenido también el llevar esta práctica a su vida, de tal manera que tiene una balanza y es kilos 100 gramos, dice, para no equivocarme. Ok, entonces, de comportamiento. Otra, Yehezkel 18:3. Prestar con usura, con intereses, y el robar y el oprimir al pobre es algo abominable. Prestar, dice ahí Yehezkel, prestar con usura, con intereses, y cobrar los intereses, no vivirá de modo alguno después de haber cometido todas estas abominaciones. Morirá sin remedio y su sangre recaerá sobre él. Y ojo, para aquellos que tal vez no entienden, amados, la Torah, así como existen las clasificaciones de mandamientos de hacer y de mandamientos no hacer, también debemos de considerar que hay mandamientos en las Sagradas Escrituras que solamente conllevan la relación con alguien que no pertenece a nuestro pueblo, tanto como mandamientos que se ejecutan para cuando te estás relacionando con nuestro pueblo. De tal manera que un mandamiento de no hacer es no prestar con usura, con interés, pero eso solamente aplica cuando nos prestamos entre nosotros. Y es perfectamente válido que a la gente de allá afuera le prestemos con intereses y con réditos. Por eso es que en el México de los 40s y de los 50s, la comunidad judía se distinguió precisamente por prestar con usura. Pero no era prohibido, es prohibido prestar con usura entre nosotros. Otro ejemplo, los labios mentirosos son abominables. Dice ahí Proverbios 12:22, dice, los labios mentirosos son abominación al Eterno, pero le agradan los que actúan con verdad. Y el día de hoy, y durante toda esta semana, he venido conversando con varios jóvenes. Y qué bonito encontrarme esta parte de abominación. Porque ya no se van a poder hacer de lado. Porque cuando llegue con Tikvah, porque cuando llegue con Moshe, porque cuando llegue con Mijael, porque cuando vaya con Moshe, cuando llegue con Neriyah. ¡Ah, qué bonito! Porque las Sagradas Escrituras dicen que los labios mentirosos son abominación al Eterno. Así es que cuando llegue yo con Yosef, ven Ariel, cuando llegue con David, ven Nachman, ¿verdad? Allá que me están viendo, sí los estoy viendo a ustedes. Qué bonito que las Sagradas Escrituras dicen que el labio mentiroso es abominable. ¿Le sigo o ya no? ¿Le sigo Moshe? ¿Le sigo Tikvah? ¿Le sigo o no? ¿Le sigo Neriyah? ¿Le sigo Yosef? ¿Le sigo David? Ustedes me dicen si hasta aquí le paro. Otro ejemplo, el corazón altivo es abominación al Eterno. Proverbios 16:5. Abominaciones al Eterno todo altivo de corazón, de ninguna manera quedará impune. Y amados, ¿saben qué significa la altivez de corazón? Sentirse que tienes tú más valía que tu prójimo.
Y vuelvo yo otra vez a insistir, delante del Eterno todos valemos exactamente lo mismo. La diferencia radica en tu comportamiento. Por favor, seamos caballerosos, seamos educados. Recientemente tuve la bendición de ir allá con Absalón. Ahí está, aquí está su mamá, Shelomit. Y le decía yo a Absha, oye, Absha, y en este medio gastronómico hay mucha gente que no da propina. Pues son pocos en realidad. Oye, ¿y cuánta gente en realidad por cuanto le está sirviendo? ¿Cuánta gente se pone molesta, enojada y te trata de una manera arrogante, déspota? Y dice, uy, Rabí, esos son muchos. Amados, espero que cuando estemos siendo servidos por alguien, por favor, amados, las reglas elementales de decencia, de prudencia, de educación, nunca las olvidemos. Por favor, amados. Y lo mismo es cuando los jóvenes han empleado, es que allá van esos goim, en tono despectivo. Por favor, no crean que la gente de allá afuera vale menos. Por las misericordias del Eterno, si esto no es para nosotros, ¿esto es para quién es? Deberíamos de ser la gente que reconozcamos en realidad lo que somos, y lo que somos es que el Eterno tuvo misericordia de nosotros y punto. Por favor, jóvenes, por favor. Otro ejemplo, 7 cosas abomina el Eterno, y voy a leerlas con detenimiento. Proverbios Mishlech 6:16. Dice, 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina mi alma. Dice Hashem. Los ojos altivos, nuevamente, aquellos que voltean a ver a las personas de arriba para abajo. Ahora que estaba yo en Brasil, casi la gente me sacaba siempre una cabeza. Y yo dije, ¿aplicará aquí esto? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¡Ay, qué bonito escucharlo! La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Otra, el corazón que maquina pensamientos de maldad. El estar maquinando. Y yo les decía la vez pasada, tratando de asociarlo esto con el estrés y con el comportamiento de las personas, cuando generalmente las personas ya tienen un problema de relaciones interpersonales y se llevan mal con toda la gente que los conoce, muy probablemente comenzaron con esto, maquinando pensamientos de maldad. Otro, los pies presurosos para correr al mal. Y de ahí ya toma el teléfono Mijael, se voltea y le llama a Moshe y le dice, vente, vamos a ir al rezo. Ah, pero ¿qué te parece si te lo cambio? Vamos al cine. Y ahí van rápido, ¿verdad? Hay diferencias. Dice, el testigo falso que habla mentiras. Y ahora que estoy hablando con los jóvenes, y ahora ya primero les doy una vuelta y después los voy a empezar a traer de testigos. ¿Y qué dice? El testigo falso que habla mentiras. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito, Nerilla! Y el que siembra discordia entre hermanos, dice las Sagradas Escrituras. El que siembra discordia entre sus hermanos. Ok, entonces, ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Ya casi termino. Otro ejemplo, y esto, amados, se los voy a dejar para que nos los llevamos de reflexión, ¿les parece bien? Mishlech, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la Torá, esto es, todo lo que he dicho, y aún así no lo queremos escuchar, dice, hasta su tefilá es abominable. Nuevamente, detrás de todo lo que he venido charlando, dice que aquel que aparta su oído de la Torá, esto es todo lo que he hablado, aunque vengan aquí al rezo, es abominable. Desde la sinagoga Bet Aderech, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino deseándoles que tengan siempre en su vida la oportunidad de conocer la voluntad de su amado. Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.